Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy tenemos un capítulo de nuevo muy especial y lo es por quien nos acompaña. Y es que hoy abriremos la caja de Pandora, si me permitís decirlo, porque además lo haremos a través de una novela extraordinaria, la que ha escrito, pues como no, Javier Sierra, El mensaje de Pandora, editado por Planeta, una fábula esperanzadora en la que pues se recurre a los mitos y a través de la que el mismo autor pues advierte del virus de la ignorancia, sin duda el peor al que pues nos podemos enfrentar, algo que también pues nosotros de forma muy humilde intentamos en cada capítulo de este podcast. En este caso, Javier Sierra pues obviamente explica que este libro nació de los primeros momentos de la pandemia, del confinamiento, y que además pues también surgió de la necesidad de interpretar, de entender imperiosamente el sentido de toda esta situación que nos toca vivir sin duda. Una charla que nos hace muchísima ilusión, como todos los invitados que nos han ido acompañando y que como siempre también parten de una primera ilusión, y es la de tener con siempre aquí a mi vera a Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard, bien hallado, estoy muy bien. Hoy es un gran día. Todos los días que nos reunimos aquí para hablar con nuestros invitados son ilusionantes, pero bueno, ya me conoces un poco y sabías que hablar con Javier Sierra me hacía especial ilusión. Desde luego, qué maravilla poder decir de nuestro trabajo que sea la ilusión la que nos mueve, la de poder precisamente charlar como invitados como el que nos acompaña hoy, Javier Sierra y El mensaje de Pandora, un libro que sin duda dará de qué hablar, un libro totalmente diferente al de la obra de este premiado escritor. Llega el momento ahora de la reflexión previa que siempre hacemos antes de llevar a cabo nuestra charla con nuestro invitado de hoy, con los cuales Alexis Piquer extrae todos aquellos conocimientos, todas aquellas reflexiones que se llevan a cabo en todos los capítulos de esta aventura, de este podcast que es Sapere Aude, Humanistas sin complejos, Alexis. Así es, Eduard. Yo creo que este pequeño espacio, se va asentando y el otro día lo pensaba, que creo que es buenísimo hacer este ejercicio de síntesis, incluso pues para mí, de repasar las conversaciones que hemos tenido con los invitados e intentar de alguna manera desestructurar todo ese mensaje y sacar 3-4 ideas y comentarlas en estos episodios. Pues en esta ocasión lo que hemos hecho es repasar la conversación que tuvimos con Paris, que fue larga, intensa y muy interesante, y me gustaría destacar 4 puntos. En primer lugar, Paris nos comentó que es tiempo de crisis, la estamos viviendo, y que en estos tiempos de crisis es cuando el ser humano se cuestiona algunas cosas. Y por eso, actualmente hay mucha más gente que se interesa por cuestiones religiosas. Sin embargo, este tipo de planteamiento no suele darse cuando las cosas no van bien, es decir, cuando las cosas pues no se encajan. Entonces yo tengo una pregunta, Eduard. ¿Por qué no reflexionamos de igual manera cuando las cosas nos van bien? ¿Por qué son en los momentos de crisis cuando estamos necesitados de este tipo de respuestas? Yo creo que han sido días difíciles en el que las personas han sacado, pues como es muy lógico, a relucir sus miedos, sus incertidumbres. Yo no soy sin duda una excepción. Recibimos muchísima información que, pues como es muy lógico, nos aporta todo tipo de datos más o menos esperanzadores, lo que hace que evidentemente pues que suframos ya no solo por nuestro entorno más cercano, sino también sentir esa empatía por la sociedad en la que uno vive y obviamente en la que no desea que nadie sufra, como es muy lógico. Entonces, sobre lo que me preguntas, es importante reconocer de qué herramientas contamos y saber cuáles son las herramientas. Cada persona es un mundo y por lo tanto tiene su propia caja de herramientas. En este caso hablamos de fe. Y hay a quien le sirve pues muchísimo precisamente para hacer frente a toda esta situación y que le proporciona, pues como es muy lógico, un espacio donde poder respirar, donde poder reflexionar y sacar algunas conclusiones pues que le tranquilicen más en estos días tremendamente difíciles de comprender. Evidentemente hay quien usa a la fe, hay quien no tiene otro tipo de herramientas. Yo creo que es importante tenerlas, reconocerlas y saber sobre todo cuándo usarlas y saber usarlas. No perdamos de vista eso. Lo que está claro es que las religiones
tienen un mensaje que ofrecer y es en estos momentos de miedo que tú comentas cuando más abiertos estamos. E incluso llegamos a comentar en el podcast, no sé si lo recuerdas, que cómo el mensaje político se ha juntado con el religioso en algunos países, pero bueno, eso ya es otro tema que si la gente quiere saber más, pues les invitamos a escuchar el podcast con Paris. Y luego, evidentemente, destacar el gran éxito que tuvo este capítulo, que llegó en un momento complejo, de hecho el momento más iniciático de toda esta pandemia, en la que tuvimos la ocasión precisamente de hablar de fe en momentos de crisis con Paris Grau, que pues se llevó consigo un gran éxito. Ahora mismo este capítulo es de los que ha tenido más relevancia en toda la historia, en toda la corta historia de este podcast, y es sin duda un capítulo, como lo son todos obviamente, ¿no? Pero que es un capítulo imprescindible para recabar más información sobre un tema muy amplio y al que obviamente le seguiremos dedicando más capítulos porque nos quedamos con ganas de más y porque no solo nos podemos quedar con una hora de charla o una hora de buena charla como la que mantuvimos con Paris Grau, al que además le felicitamos por sus últimas noticias, muy buenas noticias a nivel profesional, del que él dice que nosotros somos parte culpable. Nosotros nos encanta ser culpables de una muy muy buena noticia, como es el caso de sus nuevas oportunidades laborales, pero sí que es verdad que, hombre, él tiene ya una trayectoria, yo creo que más que contrastada, por lo tanto creo que el éxito se lo ganó él solo. Así es, Eduard. Me sumo a esas felicitaciones a Paris. Aparte, él ya sabe que le aprecio mucho. Y sí, el capítulo llegó en el momento idóneo y eso también pues nos lo dicen las estadísticas. El segundo punto que me gustaría comentar es que se comentó otro aspecto y se reflexionó sobre él, y es cómo se vive esa experiencia religiosa. Ese fue un término que repitió muchísimo Paris, y de cómo se vive con el mundo, no con la comunidad afín a tus creencias religiosas. Y en ese sentido se comentó lo que nos cuesta compartir lo que nos conforma como personas. Claro, hablábamos de la religión, pero también se comentaron otros aspectos tan importantes como las ideas políticas, los sentimientos, etcétera. Es decir, todas aquellas cosas que nos hacen humanos, que nos hacen personas y que conforman nuestra identidad. Y, Eduard, ¿no deberíamos de alguna manera poder expresar con libertad cualquier tipo de creencia? ¿No creceríamos más todos? Claro, y estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que todo se basa en un respeto absoluto a que la gente piense lo que le venga en gana, siempre y cuando pues no implique la expresión de una falta de respeto a cualquier otro pensamiento de fe, de dogma, o es igual, o de opinión, ¿no? En este caso hay que saber respetar y sobre todo, porque todo ello implica conocimiento. Yo creo que es importante saber de todo. Es más, el mundo de la teología es vastísimo. El mismo Paris Grau nos habló de muchísimas otras religiones, de las cuales se documentó en su momento y nos invitó a descubrir más religiones y, como es muy lógico, y con todo ello, a tener el mismo respeto que merecen todas las creencias. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que con la fe tenemos más prejuicios que con otros temas. Le pregunté a Paris también sobre qué era la fe religiosa y su respuesta me impresionó y por eso he reflexionado un poquito sobre ella. Paris dijo que la fe es una experiencia que se vive. Y ojo, porque hizo esta matización para separarlo del concepto más posmoderno de experiencia, donde se entiende una experiencia como algo que se consume. Esa reflexión de Paris me encantó. Entonces, Paris comentó que esa experiencia es intrínseca al ser humano, porque todos tenemos la necesidad de trascender hacia algo más elevado. Y comentábamos que había muchísimas maneras de lograrlo. Algunos lo harán a través del conocimiento, otros a través de la política, etcétera. Pero Paris dijo que lo único que te permite trascender y relacionarte con lo divino es la fe religiosa. Y por lo tanto nos invitó a pensar sobre ello y a que nos trascendamos, porque así seremos personas. ¿Tú, Eduard, crees que todos tenemos esta necesidad de trascender y que es algo intrínseco al ser humano? Wow, yo no sé si todo el mundo tendrá la necesidad de trascender. Yo tengo como uno de mis principales pilares, como, bueno, que no es nada excepcional, pero que cada persona es un mundo y hay que respetar ese mundo, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre.
Y la verdad es que es complicado saber si todo el mundo tiene esa necesidad de trascender. Yo creo que sí, pero cada uno con su estilo, ¿no? Como comentaba anteriormente, con sus herramientas, con su experiencia vital, ¿no? Al final cada uno yo creo que tiene la necesidad de trascender, pero con sus firmes creencias, sean de carácter religioso, ideológico, etcétera, ¿no? Coincido contigo, Eduard. Lo que sí que creo, y le he estado dando alguna vuelta, es que todos en algún momento hemos pensado en lo que está por encima de nosotros, aquello que es invisible a nuestros ojos, sea el universo, sea una divinidad, sea la galaxia. Sí que es verdad que quien más o quien menos ha dedicado algo de tiempo de su vida a pensar que nosotros somos una parte muy pequeñita de algo mucho más grande. Por último, y porque este es un podcast sobre humanidades, también comentamos la relación entre fe y razón y humanidades y religión. Y si algo me quedó claro es que son totalmente compatibles y que debemos nutrirnos de las dos si queremos llegar a entender al ser humano en toda su plenitud. Extraordinaria la conclusión de Alexis Piguet, como siempre en estos primeros minutos del podcast donde hacemos estas reflexiones y donde pues invitamos a que nuestros queridos oyentes pues obviamente cuando finalice este podcast se vayan a escuchar otros. Hacemos esos breves enlaces remarcando lo que aprendimos de ello y las reflexiones que hacemos como siempre a través de la voz de Alexis Piguet. Ahora sí ha llegado el momento de abrir el espacio de la charla y como os decíamos, recibimos a Javier Sierra, quien publica El mensaje de Pandora, una fábula que advierte, como decíamos anteriormente también, del virus de la ignorancia, un libro que nació durante los primeros momentos de la pandemia y el confinamiento. Humanistas sin complejos. Editorial Planeta publicó hace pues escasos días El mensaje de Pandora de Javier Sierra, un libro pues sin duda oportuno y necesario, escrito durante este confinamiento y que pues transmite un mensaje sereno sobre todo lo que estamos viviendo y cómo no pues tenemos con nosotros algo que nos hace muchísima ilusión tener y poder charlar con Javier Sierra. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien hallado. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Hablábamos precisamente de esta novela, El mensaje de Pandora, que pues aparte que se lee rapidísimo, algo que nos sorprendió, incluso ilustrada, ¿no? Es decir, dijimos, ostras, esta es una novela que realmente se ha aprovechado en confinamiento para darle forma, ¿no? Entiendo que ha sido un proceso quizá no el habitual en el que estás acostumbrado a la hora de crear tus novelas. Pues ha sido un proceso completamente diferente. De hecho, yo tenía otros proyectos encima de la mesa para trabajar con ellos, pero se cruzó como en fin, para todos nosotros, este asunto de la COVID-19 y del confinamiento internacional. Eso hizo que me replantease esos proyectos que tenía sobre la mesa como proyectos que podrían salir en cualquier otro momento, ya que en lo que se requería era un texto que ayudara a poner en su lugar lo que nos está ocurriendo, mirándonos en tres espejos que a mí siempre me han acompañado, que son el de la historia, el de la ciencia y también, en este caso, el de la mitología. Y fruto de eso, bueno, salió un texto casi del tirón, como si necesitara realmente transmitir esa carta que es el mensaje de Pandora de una forma rápida, pero no solamente me empujó a mí, sino que también empujó a una editorial que estaba confinada y paralizada y también empujó a un diseñador, a un ilustrador que inmediatamente captó la idea del proyecto, se puso a trabajar con las imágenes según algunas indicaciones mías y que finalmente hemos logrado ensamblar, en fin, de un modo rápido y eficaz y construir un libro que yo creo que va a ser muy singular en mi trayectoria, muy único. Exacto, sin duda. Y incluso un trabajo inédito por tu parte, por tu forma. Los que te seguimos, obviamente, sabemos ese sello, el sello Sierra, ¿no? Es decir, al final lo que has conseguido como autor, que pues que tus novelas sean reconocibles y que pues a la hora de consumirlas, por decirlo de alguna forma, pues sepamos que evidentemente está Javier Sierra detrás con su estilo. En una novela que pues se invita a un amplio espectro de lectores, como es el caso de Alexis Piguet. Alexis, bienvenido de nuevo. Hola, bien hallado, Eduard, ¿cómo estás? Oye, tú te has fijado, ¿no?, en el hecho de que ha sido pues un libro que aparte pues invita a este amplio espectro como decíamos, y que también pues aumenta un poco la perspectiva, ¿no?, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor a causa de la COVID-19. Sí, efectivamente, Eduard. Que estoy muy de acuerdo con lo que comentabais. Yo creo que es el libro más especial de Javier, especial como bueno, como diferente de los que ha escrito y compartido con el mundo. Y
Hay una cosa que comenta Javier en el libro que dice que ya no corren buenos tiempos para esta clase de mensajes y me encantaría preguntarle a Javier por qué este libro ahora, que sí que entiendo el contexto actual, y por qué este mensaje. Bueno, a mí siempre me ha gustado nadar un poco contracorriente, ¿no? Y en este caso lo he hecho de nuevo porque yo quería examinar todo este asunto que estamos viviendo, pero hacerlo desde una óptica un poco diferente. He abierto mi gran angular y me he dado cuenta de que analizar una cuestión como una pandemia simplemente desde la óptica informativa, simplemente atendiendo a lo cuantitativo, a las cifras de muertos, de contagiados, al efecto en el PIB o en fin, las grandes cifras macroeconómicas, era una oportunidad desperdiciada para hacer una incursión humanista, ¿no?, en lo que significa una enfermedad y cómo las enfermedades han ido puliendo nuestra especie desde el origen de los tiempos. Así que al abrir ese gran angular me he encontrado con que nos acompañan las pandemias desde que implementamos o incorporamos en nuestra vida la ganadería y también la agricultura hace ya más de 10.000 años, desde ese salto del paleolítico al neolítico, que la mayoría de esas enfermedades han ido, digamos que, practicando la selección natural de una manera muy eficaz, digamos que puliendo genéticamente nuestra especie hasta nuestros días. Somos hijos de los supervivientes de otras pandemias y luego también ha ido puliendo nuestra cultura. De esto no cabe ninguna duda, ¿no? Hay algunos ejemplos en los que me detengo en este mensaje de Pandora, como por ejemplo lo sucedido tras la peste negra de principios del siglo XIV, que de alguna manera supuso un cambio de vector en la dirección de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Éramos una sociedad teocéntrica en Europa y pasamos a ser una sociedad antropocéntrica porque los supervivientes de aquella enorme pandemia decidieron vivir y decidieron vivir más rescatando a los clásicos, que es una cosa muy sorprendente, ¿no? Rescataron los textos de los antiguos griegos, los tradujeron al latín y de ahí surgió un movimiento que nos ha alimentado hasta hoy, que es el Renacimiento. Por lo tanto, hasta en esos momentos oscuros siempre hay una oportunidad para que entre la luz y eso es lo que de alguna manera quería transmitir en mis líneas. Me ha gustado mucho porque dices que es un libro humanista y este también pretende ser un podcast humanista, un espacio para tratar de temas y cuestiones relacionadas con las humanidades y especialmente para fomentar algo que nosotros creemos que es muy importante, que es el pensamiento humanístico. En el libro, El mensaje de Pandora, propones que echemos de alguna manera la mirada hacia atrás, todo con el objetivo de recuperar enseñanzas que permanecen enterradas. En tu libro recuperas el lenguaje mitológico del mundo clásico y en especial de la antigua Grecia. ¿Por qué recuperas esas enseñanzas? ¿Y pueden humanizarnos? Pues las recupero porque de repente encuentro un paralelismo que en un principio no me esperaba, en fin, que nunca había establecido, y es entre el mito de Pandora, que da título al libro, y una de las teorías científicas para explicar el origen de la vida, que es la teoría de la panspermia, que llevan más o menos discutiendo los científicos y los grandes sabios pues unos 100 años aproximadamente, ¿no? Ese paralelismo está en la pregunta de dónde vienen las enfermedades. Cuando los griegos se la formularon hace mucho más de 20 siglos, la respuesta que obtuvieron es que Zeus, enfadado con los seres humanos por haber recibido el fuego, la chispa del conocimiento de Prometeo, que se le había robado a ellos mismos, a los dioses, decide vengarse de nosotros enviándonos una caja herméticamente cerrada que no deberíamos abrir bajo ninguna circunstancia, pero que Pandora, la primera mujer, abre y deja que se escape de su interior la madre de todas las pandemias. En fin, todos los males, todas las enfermedades saldrían de esa caja, acabando con esa anhelada edad de oro de la humanidad. La panspermia propone algo muy parecido, y es que en la noche de los tiempos nuestro planeta fue bombardeado, o empezó a ser bombardeado, porque eso sigue, por cometas, asteroides y meteoritos, y que hace 4.000 millones de años algunos microorganismos transportados en esos soportes, al tocar tierra, como la caja de Zeus, se abrieron y infectaron nuestro planeta. La visión de la panspermia, que es el nombre de esta teoría, es muy curiosa porque nos vería
a nosotros tres y a quienes nos escuchan a través de este podcast como una suerte de infección, ¿no? Seríamos la consecuencia de un proceso natural de polinización del universo, porque la vida, desde ese punto de vista, sería algo connatural a cualquier rincón de lo que vemos por la noche en el cielo nocturno. Y a mí eso me interesa mucho porque eso que parece una idea casi romántica, casi propia de escritores de ciencia ficción, la ciencia, a medida que va avanzando en su conocimiento del universo, va dándole poco a poco la razón. Ya no se habla solo de planetas extrasolares y se admite la existencia de otros mundos ahí fuera como el nuestro. Es que el último censo que se ha hecho del número de planetas en nuestra Vía Láctea, que se cree que son como la Tierra, sube a 6.000 millones de mundos. 6.000 millones de tierras que pueden albergar vida ya nos hacen pensar en la Vía Láctea como en un jardín y no como en un desierto. Y por supuesto, nos plantean la posibilidad de que la vida efectivamente sea algo que polinice o se polinice de mundo en mundo, como vemos también en otros estadios de la naturaleza más próximos y más conocidos para nosotros. Increíble, cada vez nos sentimos más pequeños en esta inmensidad. Hay algo que me fascina de tus obras, Javier, que es ese halo de misterio con la que las impregnas. No solo hablo de tu obra literaria, sino de tu audiovisual, incluso tu trabajo en radio. De alguna manera nos obligas al lector a trabajar nuestra faceta más curiosa. También a comprender que la imaginación es una forma legítima de acercarse al conocimiento, como comentas en este último libro. ¿Por qué crees que debemos buscar fuentes distintas de información, tal y como está explicando ahora? ¿Y cómo debemos hacernos esas preguntas? Pues en primer lugar porque la búsqueda de otras fuentes de información más allá de los discursos dominantes nos hace más libres. Y el ser humano, como aspiración fundamental, tiene la de la libertad y el hecho de que seamos críticos con los dogmas, con las versiones establecidas, es bueno para nuestro desarrollo como especie. En el siglo XVIII, cuando entramos en la era de las luces, en la era de la razón, en la Academia de Ciencias francesa se discutió amargamente sobre una cuestión que hoy nos hace sonreír. Decían aquellos sabios, frente a otros, que como en el cielo no hay piedras, del cielo no pueden caer piedras. Y esa visión de la razón llevada a su máximo apogeo, basado solo en la observación de nuestros ojos, les hizo caer en un error tremendo, porque como sabemos ya, en el cielo hay piedras. Son esos cometas, esos meteoritos que caen diariamente sobre nuestras cabezas, ¿no? Por lo tanto, ahí aprendimos, gracias al debate de las ideas a principios del siglo XVIII, que nuestros sentidos no son suficientes para comprender el mundo. Los virus, por ejemplo, ahora que estamos en esta fase, ¿no? Los primeros virus que nosotros vemos surgen en 1943, cuando aparecen los primeros microscopios electrónicos y somos capaces de amplificar una región de la realidad que se nos escapaba por completo. Intuíamos que los virus existían, pero hasta el año 43 no vimos uno. Bueno, pues eso también es una gran lección, ¿no? Yo creo que al final lo que yo persigo con este libro es a recuperar esa visión humilde, humanista, de saber que no ocupamos el centro del universo, sino que formamos parte de una cadena muchísimo más grande que se nos escapa de momento a nuestra razón, pero que eso no implica que sigamos haciéndonos preguntas, porque es justo la duda, es justo el misterio, la atracción por el misterio, la que nos va a hacer avanzar y encontrar más y más y más respuestas. Pero no seamos incautos. Después de una respuesta obtenida, surge una nueva pregunta todavía más afilada, ¿no? Claro, y no tenemos que tener miedo a ese misterio, ¿no? O sea, incluso es emocionante el explorar más enigmas y más y más. Aunque en la pregunta constante también entiendo que hay cierta angustia. Bueno, hay cierta angustia y también cierto peligro. No olvidemos que a Sócrates lo condenan precisamente por cuestionarlo todo, ¿no? Claro. Solo sé que no sé nada va mucho más allá de ese concepto simplista, ¿no? De nuestra visión simplista de Sócrates. Es que Sócrates cuestionaba las instituciones, cuestionaba los métodos educativos, cuestionaba la familia, lo cuestionaba todo. Y como se preguntaba por todo, se convirtió en un personaje verdaderamente incómodo y le invitaron a suicidarse. Yo entiendo que
que las preguntas son una energía que hay que dosificar con cuidado, pero que no hay que reprimir. Es decir, cuando un niño hace preguntas, nos parece muy gracioso, ¿no? Cuando ese niño llega al colegio y sigue haciendo preguntas, los profesores empiezan a mirarlo raro. Cuando llega a la universidad, está mal visto que haga preguntas. Ahí hay algo en lo que fallamos. Lo que tenemos es que seguir cultivando a las nuevas generaciones en la duda, y sobre todo porque eso nos hace más críticos y nos hace buscar en muchas fuentes, como tú decías antes, para encontrar respuesta, y eso nos enriquece. Estoy de acuerdo, aunque Sócrates, Javier, lo llevó hasta la extenuación, incluso en el propio juicio de su muerte. Cierto. En muchas de tus novelas, Javier, siguiendo con lo que me comentaba antes del misterio, también en el mensaje de Pandora, nos presentas seres del más allá, de otros mundos. De alguna manera nos conectas con esa parte más espiritual que tiene el ser humano y que nos trasciende, que es algo que tú comentas en varias ocasiones. ¿Cuál es tu relación con el más allá? ¿Crees que podemos alcanzar esa dimensión? Y por último, ¿cuál es tu relación con la muerte? Bueno, ambos conceptos, la muerte y el más allá, son conceptos a los que nosotros intelectualmente accedemos por un mecanismo que tiene sus riesgos, que es el mecanismo de la creencia, ¿no? Y la verdad es que yo, a medida que voy madurando y voy cumpliendo años y me voy acercando a esa frontera, porque es algo natural y inevitable, trato de dejar a un lado la creencia como mecanismo de averiguación, y trato de acercarme más a las evidencias. Yo no quiero creer, quiero saber si hay un más allá, quiero saber si nos espera alguien al otro lado, y la verdad es que mi búsqueda se va haciendo cada vez más perentoria y más angustiosa. Y como no puedo resolverla digamos, con las herramientas de la razón, utilizo las herramientas literarias, ¿no? Utilizo la imaginación, planteo preguntas legítimas que trato de responder a través de mis libros, de mi literatura. Y en este mensaje de Pandora, he dado quizá un paso más, porque todas esas respuestas de alguna manera están mediatizadas por lo que la ciencia nos va diciendo, ¿no? Cuando yo empecé a preocuparme por estas cosas del más allá, y participaba, por ejemplo, en debates de televisión sobre, por ejemplo, la vida extraterrestre, ¿no? Siempre me encontraba al otro lado a científicos que decían, no, pero si es que no hay planetas ahí fuera, no sabemos si hay otros mundos, y por lo tanto no sabemos si puede haber otras civilizaciones. Bueno, hoy ya, gracias a la ciencia, sabemos que hay otros mundos, que hay muchos exoplanetas, ¿no? Hay fuera con posibilidades de ser habitados, y por lo tanto las probabilidades de que haya vida inteligente se han multiplicado en nuestra cabeza exponencialmente. Pero que lo hagan en nuestra cabeza no quiere decir que no hubieran existido antes y que no vayan a existir después. La realidad va ajena a nuestra percepción. Y al final me doy cuenta, cuando examino todas estas variables, que esto del más allá finalmente es una cuestión de percepción, que hay gente más sensible que otra, más permeable que otra, más abierta que otra, pero que al final y a la postre sigue siendo la gran pregunta que está sin resolver, ¿no? De todas las que nos hacemos, la gran pregunta ya no es tanto el quiénes somos y de dónde venimos. Para eso podemos implementar mecanismos de investigación, pero la gran pregunta es a dónde vamos. Y no lo sabemos, no tenemos ni idea. Sigue siendo el misterio en mayúsculas. ¿Y por qué esa obsesión, Javier, con las dos preguntas? En primer lugar, ¿de dónde venimos? ¿Por qué nos empeñamos en conocernos, en conocer nuestro origen? Y incluso si eso si la búsqueda de esas respuestas nos crea frustración. Y después con la segunda pregunta, la del más allá. Bueno, la de dónde venimos tiene mucho sentido, porque sabemos desde el mundo antiguo que somos memoria, ¿no? De alguna manera somos lo que recordamos, somos a lo que pertenecemos o creemos pertenecer por un sentimiento que es ancestral, y eso de alguna manera nos condiciona, en muchas de nuestras decisiones. El problema del de dónde venimos tiene que ver precisamente con la preservación de la memoria. La escritura se inventó hace muy poco tiempo, hace 5.000 años apenas, ¿no? Antes de esa época, antes de los 5.000 años, la única forma de preservar el conocimiento era la tradición oral. Y la única forma de preservar un relato oral, y lo sabían los antiguos, era que el relato fuera muy exagerado,
¿por qué creéis que los mitos son tan, permitidme el uso del término, tan bestias, ¿no? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantas agresiones? ¿Por qué batallas cruentas? ¿Por qué traiciones tan severas entre los dioses, que serían una metáfora de la naturaleza, y los hombres? Pues porque era la única manera, poniéndolos en un contexto tan fuerte, que se transmitieran de boca a oído sin perder su esencia. Podían variar los detalles, pero no la esencia, ¿no? Yo creo que para saber de dónde venimos no nos queda otro remedio que convertirnos en una especie de Joseph Campbell, ¿no? Y buscar en la raíz de los mitos. Ahí es donde está todo, ¿no? Muchos de los mitos, incluyendo el de Pandora, no se redactaron en época de Homero, sino que probablemente empezaron a locutarse, a contarse de boca a oído mucho tiempo antes de Homero, ¿no? A lo mejor quizá incluso en el Paleolítico, en ese salto al Neolítico que fue tan trascendente para nosotros. En cuanto a dónde vamos, bueno, pues para eso no tenemos relatos, ¿no? No hay una hoja de ruta. Se han intentado construir, que eso a mí me fascina. Por ejemplo, el libro de los muertos o Bardo Todol en la tradición oriental, o el libro de los muertos en la tradición egipcia. Eran los mapas que se diseñaban un poco para guiar el alma a la ultratumba por las regiones de la oscuridad, pero no dejaban de ser recorridos imaginarios y subjetivos que hasta ahora pues no sabemos, en fin, que de verdad tienen, ¿no? De momento quedan ahí como literatura solamente. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas de los mitos, de esa potencia que tienen, y además también que creo que en la sociedad actual estamos carentes de esos mitos, de esas historias que nos hagan recordar lo básico y lo primordial de nuestra vida. No nos faltan solo los mitos, faltan cosas que tenía también la sociedad en el mundo antiguo. Por ejemplo, los ritos de paso, ¿no? De los que se habla en tantos textos antropológicos y que marcaban el salto de una edad a otra. Al carecer de ritos de paso, nos encontramos hoy con personas de 40 años que actúan como niños, ¿no? Y que no han tomado las riendas de su vida, y eso es bastante común, ¿no? No me refiero solo a los ninis, ¿no? Que sería una simplificación, o a este tipo de etiquetas modernas, pero que de alguna manera tienen que ver con una sociedad que no marca, como se marcaba en el mundo antiguo, el paso de una edad a otra, el paso de un momento a otro, el paso de una responsabilidad o una no responsabilidad a otra. Antes de terminar, Javier, sí que me gustaría comentar dos cositas más. Una la has comentado antes, que es la convivencia con los animales que tuvo el ser humano, y que lo presentas en tu libro como una posible fuente de las pandemias que todavía hoy sufrimos. Siempre hemos creído que la revolución agrícola y la ganadera supuso un avance para el ser humano. Sin embargo, hay varios autores que lo califican como un fraude, al determinarnos una vida peor e incluso más complicada. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión? Y también, en relación a lo que vivimos ahora, ¿por qué somos capaces de tomar decisiones que van en nuestra contra? ¿Es que solo nos fijamos en el corto plazo? Bueno, yo creo que para responder a esa pregunta habría que abrir el gran angular, ¿no? De nuestra mirada y abarcar los últimos 10.000 años, desde el salto al Neolítico hasta nuestros días. Y si lo hacemos y estudiamos la evolución de nuestra especie en ese enorme periodo de tiempo, veremos que esa evolución ha sido ascendente. Es decir, hemos sido capaces de implementar una enorme cantidad de herramientas que han multiplicado nuestra capacidad sobre la naturaleza, nuestro dominio sobre la naturaleza, que desde luego los meros cazadores nómadas del Paleolítico no tenían. Por lo tanto, yo entiendo que hemos tomado el camino correcto, ¿no? Con sus más y con sus menos, obviamente, y con sus problemas. No creo que nuestra vida sea peor que la de nuestros antepasados en el Paleolítico. Al menos tenemos calefacción en invierno y tenemos la posibilidad de recordar mejor nuestras historias porque están impresas sobre un papel o en un soporte magnético. Y además, nuestra capacidad de hacernos preguntas sobre el entorno en el que vivimos se ha multiplicado exponencialmente. Nadie
en el Paleolítico se hacía preguntas sobre las bacterias, ¿no? O sobre los microorganismos o sobre la vida extraterrestre. Esas preguntas no figuraban en en nuestra concepción del universo. Hoy tenemos una conciencia mayor de nuestra situación en la naturaleza. Pero eso no quiere decir que nuestra relación con la naturaleza sea la correcta. Y con esto respondo a la segunda parte de tu pregunta. De alguna manera, hemos creado una conciencia soberbia respecto a la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de recursos naturales. Y ahí nos delatamos, ¿no? De alguna manera nos estamos dirigiendo a nuestro entorno como una fuente de recursos para nuestro bienestar, como si eso estuviera allí para servirnos a nosotros. Por eso, al ampliar nuestra visión de nuestro lugar en el universo, eso cambia. Nos damos cuenta de que somos una piececita muy pequeña en un engranaje enorme que se escapa de momento a nuestra interpretación y a nuestra comprensión, y que esa actitud de dominio y de expolio de la naturaleza solo nos trae problemas, entre ellos las pandemias, porque hoy sabemos que la mayoría de las pandemias son problemas zoonóticos, ¿no? Son virus que mutan en un entorno animal y que pasan a un entorno humano, y lo hacen porque hemos invadido ecosistemas donde vivían esos animales. Se habla del pangolín o del murciélago ahora con la COVID-19. Bueno, ese pangolín o ese murciélago estaban en ecosistemas que no les correspondían. Murciélagos viviendo en ciudades, porque hemos extinguido sus bosques. Pangolines que deberían estar también en latitudes boscosas y que, sin embargo, vendemos o malvendemos en mercados para su ingesta de manera, absolutamente desproporcionada. Bueno, ahí tenemos el lío, ¿no? Y para acabar, Javier, antes también has comentado lo que supuso el Renacimiento para Europa, que supuso un gran salto social, cultural, tras una crisis con matices, pero parecida a la de ahora, pero que trajo grandes cambios. ¿Qué crees que podemos esperar de esta? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, aquí en esta crisis confluye un factor nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Que es el factor de la globalización y sobre todo el factor de la interconectividad que mantenemos los humanos gracias a desarrollos como el que nos está permitiendo hablar en este momento, que es Internet, ¿no? Y ese factor yo creo que va a ser totalmente determinante en el siguiente paso evolutivo de nuestra especie. Pensemos en lo que ha sucedido a corto plazo, en estos meses, ¿no? Hemos visto cómo toda una población escolar inmensa ha logrado terminar su curso y se ha examinado y ha obtenido su rendimiento, pues incluso en algunas ocasiones hasta superior que si hubiera sido presencial. Eso, de aquí a unos años, va a ser determinante en el futuro de nuestros hijos. Esos hijos que van a querer estudiar en Oxford, en Cambridge o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no van a tener por qué irse a Inglaterra o a Estados Unidos o a Francia o cualquier otro país a estudiar. Lo van a poder hacer a través de sus dispositivos, ¿no? Que serán mucho más avanzados que los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, el padre que va a tener que pagar esos estudios y que probablemente ya está teletrabajando va a decidir alejarse de los focos peores de pandemias que son las ciudades y va a regresar al campo, siempre que tenga una conexión de internet potable, claro. Y esto está gestándose en este momento y es uno de los cambios enormes a los que nos vamos a enfrentar. La migración secular del campo a la ciudad, en un momento determinado podemos verla, y yo creo que la vamos a ver en nuestra generación, en su sentido inverso. Y eso va a implicar mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Y está a la vuelta de la esquina y de manera evidente ya en estos meses de pandemia predibujándose. Sapere Aude, Humanistas sin Complejos, es sin duda un podcast que invita a la reflexión, sobre todo después de acabar un capítulo. Estoy muy seguro que nuestros oyentes pues se paran a comentar pues con sus amistades, con sus familiares, toda esa cantidad de conocimiento que llegamos a compartir aquí. Hoy ha sido una buena muestra de ello con Javier Sierra. Y este mensaje de Pandora, el mensaje de Pandora, una fábula que nos recuerda pues cuál es nuestra situación en la escala evolutiva, nos invita a descubrir que formamos parte de algo que es sin duda mucho más grande que nosotros mismos y que, como bien Javier Sierra pues nos dice, es casi una revelación, un cambio en nuestra mirada. Javier, te agradecemos muchísimo de nuevo tu tiempo. Esperemos que la próxima, porque realmente nos tiraríamos horas y horas charlando contigo, pero que si puede ser, sea en persona y con esa sensación de que esta nueva normalidad pues al menos nos permita disfrutar de una buena Me encantará, porque ya sabes que el humanismo se construye con humanidad y la humanidad necesita contacto.
Totalmente de acuerdo, Javier Sierra. Gracias y suerte. Un abrazo. Gracias, Javier. Alexis, nos escuchamos en 15 días y de nuevo pues con un nuevo invitado, con un nuevo autor, con un nuevo pensador, con un nuevo humanista que nos invite a seguir disfrutando y aprendiendo y como siempre estando en primera fila, que es la gran suerte que tenemos nosotros de ser estos afortunados ignorantes. Así es, Eduard. Ahora disfrutar de esta charla con Javier que dará para rato. Desde luego, y ya sabéis que esto es Sapere Aude Humanistas sin Complejos. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. No olvidéis compartir, también dar like y sobre todo comentar porque forma parte, evidentemente, de todo lo que vosotros penséis, forma parte de este universo que estamos creando en este podcast. Gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin Complejos.